Tus manos ya no sirven para nada, Julián. Solo para estorbar. La voz de mi nuera, Clara, fue un susurro afilado, una astilla de hielo que se clavó en el silencio de la tarde. Ella pensaba que yo dormitaba en mi viejo sillón de orejas, el único mueble que había sobrevivido a su implacable modernización de la casa. Pero yo no dormía. A mis 82 años, el sueño es un amigo esquivo, y el oído, aunque cansado, todavía sabe distinguir el veneno en las palabras. No me moví. Dejé que la frase flotara en el aire, que se asentara sobre los muebles nuevos de líneas rectas y colores fríos que habían reemplazado el alma de mi hogar. No era la primera vez que oía algo así, era simplemente la vez que más dolió porque mis manos lo habían sido todo. Mi nombre es Julián. Nací en un pequeño pueblo de Castilla, de esos donde el sol de verano agrieta la tierra y el invierno te curte la piel. Fui carpintero, como mi padre y como mi abuelo. No aprendí el oficio en una escuela, sino en el taller, entre el olor a serrín, a barniz y a sudor. Aprendí a escuchar a la madera, a sentir su veta bajo la yema de los dedos, a saber si un nogal estaba listo para convertirse en una mesa que reuniría a una familia, o si un roble tenía la fuerza para ser la viga maestra de una casa. Mis manos no solo trabajaban la madera, contaban historias. Llevaban las cicatrices de formones rebeldes, las manchas de nogalina que nunca se iban del todo, y la suavidad de haber lijado miles de superficies, hasta dejarlas como la piel de un melocotón. Miro mis manos ahora, reposando sobre el regazo, y veo un mapa de mi existencia. Cada arruga es un invierno duro, cada callo un mueble terminado, cada pequeña cicatriz blanca, un recuerdo de un día de trabajo. Son las manos que cambiaron los pañales de mi hijo, las que sostuvieron a mi esposa Elena mientras bailábamos en la verbena del pueblo, las que cerraron los ojos de mi padre cuando se despidió de este mundo. Decir que no sirven para nada es como decir que mi vida no ha servido para nada. Es arrancar las raíces del árbol y esperar que siga en pie. Pero el árbol, aunque viejo, todavía siente la savia corriendo por sus venas, aunque sea lentamente, muy lentamente. Y todavía sabe cuándo llega el momento de dejar caer las hojas secas. Conocí a Elena en la fiesta del pueblo. Ella tenía el pelo del color del trigo maduro, y una risa que sonaba a agua de arroyo. Le prometí que le construiría una casa, no un simple edificio sino un hogar. Y lo hice. Durante 2 años, cada tarde después del trabajo en el taller, me iba a la parcela que habíamos comprado con nuestros ahorros. Levanté las paredes con la ayuda de amigos, pero cada viga, cada puerta, cada ventana, cada alacena de la cocina, todo nació de mis manos. Recuerdo el día que colocamos la última teja. Elena subió a duras penas por la escalera, se sentó a mi lado en el tejado y, mirando el atardecer, me dijo: Julián, has construido un nido para nosotros. Y eso fue. Un nido. En este nido nacieron nuestros hijos, primero Mateo, mi único varón, luego 2 niñas que se fueron a vivir lejos, formando sus propias familias en otras tierras. Mateo era mi orgullo. Intenté enseñarle el oficio, a amar la madera como yo la amaba, a sentir el pulso de la herramienta en la mano. Le enseñé a usar el martillo, a distinguir un cerezo de un pino, pero a él le gustaban más los libros que las garlopas. Quería ser arquitecto, dibujar edificios en papeles limpios, sin mancharse de serrín. Elena y yo entendimos que su camino era otro, uno que nosotros debíamos ayudar a pavimentar, aunque nos costara nuestros propios sueños y el sudor de muchas jornadas extra. Nos sacrificamos para que estudiara en la ciudad. Vendimos un trozo de tierra que mi abuelo había labrado, trabajé noches enteras reparando muebles viejos hasta que los huesos me dolían solo con respirar. Y lo consiguió. Se convirtió en un arquitecto de renombre, de esos que diseñan edificios de cristal y acero, fríos como el despacho de un banquero. Cuando venía a visitarnos, ya casado con Clara, miraba la casa con una mezcla de cariño y condescendencia profesional. Papá, esta viga está un poco torcida, decía, sin entender que esa imperfección era la firma de un trabajo hecho con amor, no con un programa de ordenador. Era la huella de un hombre, no la de una máquina, y eso, para él ya era un defecto. Elena se fue hace 3 años. Un invierno silencioso se la llevó, y una parte de la casa murió con ella. El jardín perdió su color, la cocina su aroma a guiso lento, y las ventanas parecieron entristecerse. Fue entonces cuando Mateo y Clara decidieron que no podía quedarme solo. Se mudaron conmigo, a la casa que yo había construido. Al principio, lo llamaron, cuidarme. Pronto entendí que la palabra correcta era, ocupar.
No vinieron a acompañar mi soledad, sino a llenar el espacio que Elena había dejado con sus propias vidas, sus propias reglas y su propio silencio, uno mucho más frío y pesado que el que había dejado la ausencia de mi esposa. El nido que construí para mi familia se estaba convirtiendo en una jaula dorada. Clara, una mujer elegante y de gestos impacientes, empezó a cambiar las cosas casi de inmediato. Hay que modernizar, Julián. Esto parece un museo, decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Desaparecieron las cortinas de ganchillo que tejió Elena, la mesa de roble macizo donde Mateo hizo sus primeros deberes, las sillas de Enea que crujían con las confidencias de una vida entera. En su lugar, aparecieron sofás blancos impolutos, mesas de cristal que mostraban el polvo y lámparas que daban una luz tan blanca y directa, que parecía la de un hospital. Mi casa se estaba vistiendo con un traje que no era el suyo, perdiendo su piel, sus cicatrices, su alma. Yo no decía nada. Me sentaba en mi sillón, el último bastión de mi antiguo mundo, y observaba el desmantelamiento de mi memoria. Veía cómo mi hogar se transformaba en una casa de revista, impersonal y extraña, un lugar donde yo mismo empezaba a sentirme como un invitado incómodo. Veía cómo mi presencia se hacía cada vez más pequeña, más insignificante para ellos. Me relegaron a la habitación más pequeña, la que antes era el cuarto de costura de Elena. Mis herramientas, mis viejas y leales compañeras de vida, fueron arrinconadas en el fondo del cobertizo del jardín, bajo lonas y trastos viejos, condenadas al mismo olvido que su dueño. La indiferencia de Mateo dolía de una forma sorda y constante. Llegaba tarde del trabajo, absorto en la pantalla de su teléfono, y respondía a mis preguntas con monosílabos cansados. Había un abismo entre nosotros, uno que no estaba hecho de años, sino de valores. Él vivía en un mundo de plazos, presupuestos y apariencias. Yo pertenecía a un tiempo de paciencia, esfuerzo y autenticidad. Clara, sin embargo, era más directa en su desdén. Suspiraba con impaciencia, cuando tardaba en levantarme de la silla, me corregía en la mesa si hacía ruido al sorber la sopa, y me recordaba constantemente que, los tiempos han cambiado, como si mi propia existencia fuera una antigüedad fuera de lugar. A veces, cuando la casa quedaba en silencio, y la noche se hacía profunda, me levantaba de la cama y caminaba descalzo por el pasillo. Me acercaba a la pared del salón, la que yo mismo levanté con piedra y argamasa, y posaba la mano sobre su superficie rugosa. Intentaba sentir el latido de la casa, el eco de las risas de Elena, el correteo de Mateo cuando era solo un niño persiguiendo una pelota. Pero el eco se desvanecía, ahogado por la nueva decoración y el silencio gélido que ahora reinaba. En esos momentos, sentía una soledad tan profunda que pesaba más que mis 82 años. Cada rincón de este mundo guarda una historia, y mi casa estaba perdiendo la suya. Me pregunto si en vuestros hogares también hay paredes que guardan secretos, objetos que susurran historias de quienes ya no están. Me reconfortaría saber que no estoy solo en este sentimiento. Si os apetece, dejad un comentario diciéndome desde qué ciudad o pueblo me estáis escuchando. Vuestras palabras serán como pequeñas ventanas en esta habitación silenciosa. Y si esta historia os toca el corazón de alguna manera, os invito a suscribiros, para que los relatos como el mío no se pierdan en el olvido del tiempo. Quiero pensar que, en algún lugar del mundo, las memorias de los mayores todavía importan, todavía tienen un valor que no se puede modernizar ni reemplazar. La frase de Clara, tus manos ya no sirven para nada, no fue el principio de mi tristeza, sino la gota que colmó el vaso de mi paciencia silenciosa. Esa noche, mientras la casa dormía bajo un manto de calma artificial, no pude evitar mirarme las manos a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Nudosas, surcadas de arrugas como la corteza de un olivo centenario. Las manos que habían acunado a mi hijo, que habían acariciado el rostro de mi esposa, que habían construido el techo que ahora los cobijaba. ¿Ya no servían para nada? Quizás para ellos no. Para ellos, yo era como mi viejo sillón, una reliquia incómoda, un estorbo en su vida perfecta y moderna. Pero para mí, estas manos eran mi memoria, mi dignidad y mi fuerza. En el silencio de esa noche, recordé la primera cuna que tallé para Mateo. Era de madera de fresno, clara y suave. Pasé semanas lijándola hasta que no quedó ni una sola astilla, hasta que la superficie era tan tersa como la piel de un bebé. Recuerdo la cara de Elena cuando la vio, sus ojos brillando de gratitud y amor.
Mis manos sirvieron para crear un nido seguro para mi hijo. Y ahora, el mismo hijo permitía que su esposa me dijera que esas manos eran inútiles. La ironía era tan amarga que me quemaba en la garganta, dejándome un sabor a óxido y a pena. El punto de ruptura definitivo llegó 2 semanas después, de forma sutil pero devastadora. Mateo cumplía 45 años, y decidieron celebrarlo con una gran fiesta en casa. Invitaron a sus amigos, socios de su estudio de arquitectura, y clientes importantes. Gente de su mundo, como decía Clara con un brillo de orgullo en la mirada. La víspera, mientras ella supervisaba a los empleados del servicio de catering que disponían mesas y sillas en el jardín, se acercó a mi sillón. No se sentó. Me habló desde arriba, como se le habla a un niño, al que se le va a dar una orden desagradable, o a un subordinado. Julián, empezó con un tono falsamente dulce, que no lograba ocultar el filo de su intención. Mañana durante la fiesta, te agradeceríamos que te quedaras en tu cuarto. Ya sabes, habrá mucha gente, mucho ruido, no queremos que te agobies. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para el golpe final. Además, sería complicado tener que dar explicaciones. La palabra explicaciones quedó suspendida en el aire, cargada de veneno. ¿Explicar qué? ¿Que el viejo carpintero que vivía con ellos era el padre de Mateo, el hombre que construyó la casa con sus manos inútiles? La humillación fue tan profunda, tan certera, que me dejó sin aire. Asentí lentamente con la cabeza, manteniendo la vista fija en un punto indefinido de la alfombra nueva. No quería que diera la herida que acababa de abrir en mi orgullo. No quería darle la satisfacción de ver mi dolor. Mi silencio fue mi única respuesta, mi único escudo. Ella lo interpretó como sumisión y, satisfecha, se dio la vuelta y siguió con sus preparativos. Pero no era sumisión lo que sentía. Era una claridad heladora, una certeza terrible. Comprendí en ese instante que ya no era su padre, ni el abuelo de su hija. Era un problema logístico, una vergüenza que debía ser ocultada para no estropear la fachada de su vida perfecta. El día de la fiesta, hice lo que me pidieron. Me encerré en mi pequeña habitación mientras oía las risas, la música y el tintineo de las copas al otro lado de la puerta. Era un exiliado en mi propia tierra. A través de la madera, me llegaban los ecos de un mundo al que ya no pertenecía. No sentí rabia, sino una tristeza inmensa, una sensación de vacío. Apoyé la frente en la puerta fría y cerré los ojos. En la oscuridad, invoqué el rostro de Elena. Mira en lo que han convertido nuestro nido, amor mío, le susurré al recuerdo. Un lugar donde el padre se esconde para no avergonzar al hijo. Y en ese diálogo silencioso, una calma extraña empezó a nacer en mi interior. Una calma hecha de determinación. A través de la puerta cerrada, el murmullo de la fiesta era como el rumor de un río lejano, un río en cuya orilla yo ya no tenía cabida. Me senté en el borde de la cama, en la penumbra de mi cuarto, y escuché las risas de mi hijo, las voces de extraños que celebraban la vida en la casa que yo había levantado. No había amargura en mí, sino una desolación profunda, la certeza de ser un mueble viejo arrinconado en el desván de su existencia. Cada carcajada que atravesaba la madera, era un recordatorio de mi invisibilidad, la prueba de que mi tiempo, en mi propio hogar, había terminado. Me convertí en un fantasma antes de tiempo, un espectro que vagaba por los pasillos de su propia memoria, sin ser visto ni sentido por los nuevos dueños del presente. De repente, unos golpes suaves en la puerta, casi imperceptibles, rompieron mi ensimismamiento. Era Sofía, mi nieta. Entró de puntillas, como si temiera romper alguna regla invisible, y en sus manos traía un plato, con un trozo de tarta de chocolate. No dijo nada. Se limitó a dejar el plato en mi mesilla de noche, y a mirarme con esos ojos suyos, tan grandes y serios, que parecían contener toda la tristeza del mundo. En su mirada no había lástima, sino una comprensión silenciosa, una complicidad que me decía que ella sí me veía. Acaricié su mejilla con el dorso de mi mano y ella se apoyó en mi tacto por un instante. Fue un gesto fugaz, pero en él se encerraba todo el amor que faltaba al otro lado de la puerta. Cuando se fue, cerrando la puerta con el mismo sigilo con el que había entrado, me quedé mirando el trozo de tarta. Era el pastel de cumpleaños de su padre, de mi hijo. Cogí el tenedor y probé un bocado. El dulce se mezcló con el sabor amargo de mi soledad, creando una extraña sensación en mi paladar. Comí despacio,
en la oscuridad, saboreando el último vestigio de una celebración de la que había sido excluido. Aquel gesto de mi nieta, tan puro y tan lleno de significado, fue como una pequeña luz en medio de la negrura. Me demostró que el amor verdadero no necesita grandes fiestas ni palabras sonoras. A veces, sobrevive en el silencio, en un trozo de tarta ofrecido a escondidas. La fiesta terminó tarde. Oí las despedidas, el ruido de los coches al arrancar, y finalmente, el silencio. Un silencio denso, agotado. Escuché a Mateo y a Clara subir las escaleras. Sus voces eran susurros cansados pero satisfechos. Hablaban del éxito de la fiesta, de lo impresionados que habían quedado sus amigos con la casa reformada. Ni una sola palabra sobre mí. Ni una pregunta sobre si había necesitado algo. La puerta de su dormitorio se cerró, y la casa se sumió en una quietud absoluta. En esa quietud, comprendí que mi presencia no era solo incómoda, era irrelevante. Habían conseguido borrarme de mi propio cuadro sin necesidad de descolgarlo de la pared. Simplemente, habían dejado de mirarme. Esa noche, el sueño no vino a buscarme. Me quedé sentado en mi sillón, el que me habían permitido conservar, y convoqué el recuerdo de Elena. La imaginé sentada frente a mí, con su sonrisa tranquila, y le hable con acento agudo en silencio. Le conté cómo nuestro nido se había enfriado, cómo las risas habían sido reemplazadas por un eco vacío. Le pedí perdón por haber permitido que su memoria se cubriera de polvo, arrinconada como mis herramientas. Y mientras hablaba con ella, sentí que una fuerza nueva nacía en mi interior. No era rabia, era dignidad. La dignidad del árbol viejo que, antes de caer, decide qué ramas quiere entregar al viento. Supe que no podía seguir así. Tenía que honrarla. Tenía que honrarme. Al alba, cuando los primeros rayos de sol se colaban tímidamente por la ventana, me levanté. Mis huesos crujieron en protesta, pero mi espíritu estaba firme. Me vestí con la ropa de los domingos, la que usaba para ir a visitar la tumba de Elena, y salí de la casa sin hacer ruido. Caminé por las calles aún dormidas del pueblo hasta llegar al cobertizo del jardín, ese exilio al que habían condenado mi pasado. La llave oxidada giró con dificultad en la cerradura. Al abrir la puerta, un olor a tierra húmeda y a madera olvidada me recibió como un viejo amigo. Era el olor de mi vida, el perfume de mi esencia, y respirarlo fue como volver a casa. Dentro, todo estaba cubierto por un manto de polvo y abandono. Cajas con la etiqueta Trastos de Navidad. Una bicicleta estática que Clara nunca usaba. Muebles de jardín de plástico rotos. Aparté todo con una energía que no sabía que aún poseía, abriéndome paso entre los escombros de su modernidad. Y al fondo, en un rincón, lo vi. Mi viejo banco de trabajo, cubierto por una lona raída. Tiré de ella y allí estaba, como un altar olvidado. Sobre él, mi caja de herramientas, la que mi padre me había regalado cuando cumplí los 16. El corazón me dio un vuelco. Era como encontrar a un ser querido, después de una larga y forzada separación. Mis manos, esas que según Clara ya no servían para nada, temblaron ligeramente al rozar la madera gastada de la caja. La abrí. Dentro, mis herramientas dormían su sueño de óxido y olvido. El cepillo, los formones, el serrucho de mi abuelo. Cada una de ellas era una extensión de mi cuerpo, un testigo mudo de mi sudor y mi esfuerzo. Cogí el martillo, cuyo mango de nogal se había amoldado a la forma de mi mano con el paso de las décadas. Su peso era familiar, reconfortante. Sentí la conexión, el pulso de mi oficio corriendo de nuevo por mis venas. No eran objetos muertos, eran fragmentos de mi alma, y había llegado el momento de despertarlos. En un cajón secreto del banco de trabajo, bajo un montón de trapos viejos, encontré una pequeña caja de lata oxidada. La caja de los tesoros de Elena. La abrí con un cuidado reverencial. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda amarillento, estaba el primer regalo que le hice. Un pequeño pájaro de madera de olivo, tallado con una navaja una tarde de primavera, mucho antes de que Mateo naciera. Sus alas estaban desplegadas, a punto de emprender el vuelo. Acaricié la suavidad de la madera pulida y sentí un calor que me recorrió el cuerpo. Este pequeño objeto contenía más verdad y más amor que toda la casa de cristal y acero que habitaba mi hijo. Sostener el pájaro de madera fue como abrir una compuerta en mi memoria. Recordé la cara de Elena al recibirlo, sus ojos brillando más que el sol de aquella tarde. Julián, me dijo, tus manos no hacen muebles, hacen magia, convierten la madera en poesía.
Y ahora, esas mismas manos eran un estorbo. La crueldad de las palabras de Clara me golpeó de nuevo, pero esta vez no me hirió. Al contrario, me dio una claridad absoluta. Ellos veían mis manos como un símbolo de vejez e inutilidad. Yo, en ese momento, las vi como lo que siempre habían sido. Mi herramienta más valiosa, mi firma en el mundo, la prueba irrefutable de mi existencia. Debajo del pañuelo que envolvía al pájaro, encontré lo que mi instinto me decía que estaría allí. Un sobre de papel grueso, casi cartón. Dentro, perfectamente conservada, estaba la escritura de la casa. La leí despacio, aunque me sabía de memoria cada palabra. Propietario, Julián García Montes. No había más nombres. Era mi casa. No legalmente, sino moralmente. La había pagado con años de mi vida, con el sudor de mi frente, con el amor incondicional a mi familia. Ese papel no era un simple documento legal, era el testamento de mi sacrificio, la prueba material de que yo había construido ese nido, tabla a tabla, ladrillo a ladrillo. Y junto a la escritura, había otro papel doblado en 4, la caligrafía elegante e inclinada de Elena. Era una carta que me escribió durante la construcción de la casa, una noche que yo había vuelto especialmente tarde y cansado. La desdoblé con manos temblorosas. El papel olía a ella, a lavanda y a tiempo. Empecé a leer, y su voz pareció susurrarme al oído, clara y nítida como si estuviera a mi lado. Amor mío, comenzaba, sé que estás agotado, que a veces parece que este sueño es demasiado grande para nosotros. Pero mira tus manos, Julián. En ellas tienes la fuerza para construir mundos. Continué leyendo, con un nudo en la garganta. Prométeme que esta casa será siempre un refugio de respeto y de amor. Prométeme que enseñarás a nuestros hijos que el valor de las cosas no está en su precio, sino en la historia que cuentan. Y sobre todo, prométeme que nunca, nunca dejarás que nadie te haga sentir que el trabajo de tus manos, tu orgullo de artesano, vale menos que cualquier otra cosa en este mundo. Cada palabra era una brasa que reavivaba un fuego que yo creía extinguido en mi interior. Había roto mi promesa. Había permitido que pisotearan mi orgullo en silencio. La carta de Elena no fue un recuerdo melancólico, fue una orden, una llamada a la acción desde el más allá. Me decía que el silencio ya no era una opción, que la resignación era una traición a todo lo que habíamos construido juntos. Me di cuenta de que proteger la casa ya no significaba vivir en ella. Protegerla era salvar su alma de la frialdad que la había invadido. Salvarla de las manos de quienes veían en ella un activo inmobiliario y no un santuario de recuerdos. Mi deber ya no era resistir, sino liberar. Liberar la casa, y con ella, liberarme a mí mismo. Hay promesas que se hacen en voz alta, y otras que se guardan en el corazón, como tesoros silenciosos. A veces, la vida nos pone a prueba, y nos obliga a olvidar esas promesas para poder sobrevivir. ¿Os ha pasado alguna vez? Sentir que habéis traicionado un juramento hecho a alguien querido, o a vosotros mismos. Si estas palabras resuenan en vuestro interior, os invito a suscribiros a este canal. Juntos, podemos construir un espacio donde las historias de promesas olvidadas y recuperadas no se pierdan. Un lugar para recordar que nunca es tarde para ser fiel a lo que uno es, a lo que uno ha amado. Con la escritura en un bolsillo y la carta de Elena en el otro, como si fueran un escudo y una espada, salí del cobertizo. El sol ya estaba alto, y la casa parecía dormida. Entré en mi cuarto y busqué en mi vieja agenda de tapas de cuero un número de teléfono. El de Arturo, mi amigo de la infancia, el notario del pueblo, ya jubilado pero con la mente más lúcida que nadie. Marqué con el dedo tembloroso. Cuando descolgó, mi voz salió firme, sin rastro de la debilidad de los últimos años. Arturo, soy Julián, necesito verte, es urgente, se trata de la casa, se trata de Elena. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Yo observaba a Mateo y a Clara desde una nueva distancia. Ya no me afectaban sus gestos de impaciencia ni sus palabras veladas. Me movía entre ellos como un actor que ya se sabe el final de la obra, mientras los demás personajes siguen recitando su guión, ajenos a la inminente caída del telón. Ellos me veían como el mismo viejo dócil de siempre, sin sospechar que bajo mi silencio se estaba gestando la marea que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Mi debilidad se había convertido en mi mejor disfraz.
Me reuní con Arturo en un pequeño café de la plaza del pueblo, un lugar con mesas de mármol y olor a café recién hecho. Le conté todo, sin omitir ninguna humillación, ninguna palabra hiriente. Le leí la carta de Elena. Arturo me escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos, asintiendo lentamente. Cuando terminé, se quedó pensativo un largo rato. Luego, puso su mano sobre la mía y dijo: «Hiciste una promesa a tu mujer, Julián. Y los amigos estamos para ayudar a cumplir las promesas. Dime qué quieres hacer. Yo me encargo de que sea legal e inamovible». Su lealtad fue un bálsamo para mi herida. Unos días después, Arturo trajo a una pareja joven a ver la casa. Fue una tarde que Mateo y Clara habían ido a la ciudad. Él era maestro de escuela y ella pintora. Tenían 2 hijos pequeños. Recorrieron la casa con un respeto que me emocionó. Se maravillaron con las puertas de roble, acariciaron la barandilla de la escalera que yo había torneado, y al llegar al salón, el maestro se detuvo frente a la viga del techo. «Está un poco torcida», dijo con una sonrisa. «Es perfecta. Tiene carácter. Se nota que la puso una persona, no una máquina». En ese instante supe que había encontrado a los nuevos guardianes de mi nido. Observé desde mi sillón cómo la joven pintora se asomaba a la ventana que daba al jardín. La vi imaginar a sus hijos corriendo por el césped. La vi visualizar sus cuadros secándose al sol en el porche. Vi en sus ojos el mismo brillo que tenían los de Elena cuando pisamos esta tierra por primera vez. No estaban comprando metros cuadrados ni una ubicación. Estaban buscando un hogar, un lugar donde echar raíces, un lienzo en blanco para pintar su propia historia familiar. Y yo tenía la llave de ese lugar. La decisión no fue dolorosa, fue por el contrario un acto de profunda justicia poética. Firmé los papeles en la vieja notaría de Arturo. Mi mano no tembló al estampar mi nombre en el contrato de venta. No sentí que estuviera perdiendo mi casa. Sentí que la estaba salvando. La estaba arrancando de las garras de la frialdad y la indiferencia para entregarla a quienes sabrían escuchar el latido de sus paredes. El dinero era secundario, una mera formalidad. Lo importante era el acto en sí, un carpintero eligiendo a los futuros habitantes de su obra maestra, asegurándose de que su legado de amor y esfuerzo no se convirtiera en un simple objeto de especulación. Una semana más tarde, la trampa que ellos me habían preparado se cerró sobre ellos mismos. Me convocaron a la mesa del comedor, esa superficie de cristal fría y sin alma. Mateo, con la mirada clavada en los papeles que tenía delante, empezó a hablar. Usó palabras complicadas: optimización fiscal, donación en vida, facilitar la gestión del patrimonio. Era un discurso ensayado, un monólogo torpe con el que intentaba disfrazar la codicia de pragmatismo. Sonaba como un extraño, como uno de esos hombres de traje que diseñaba, no como el niño al que le había enseñado a clavar su primer clavo. Clara, siempre más directa, interrumpió el torpe discurso de su marido. «En resumen, Julián», dijo, deslizando los papeles por la mesa hasta ponerlos frente a mí, «es mejor para todos que la casa esté a nombre de Mateo. Es solo firmar aquí. Un simple trámite». Me acercó un bolígrafo de plata, pesado y frío como sus palabras. Su sonrisa era tensa, una máscara de amabilidad que apenas ocultaba su ansiedad por cerrar el trato, por conseguir la última pieza de su vida perfecta. Esperaban mi firma, la capitulación final del viejo estorbo. Me quedé mirando el bolígrafo. Luego levanté la vista y los miré a los dos, uno después del otro. Vi la impaciencia en los ojos de Clara, la vergüenza mal disimulada en los de mi hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor ni tristeza. Sentí una inmensa, abrumadora lástima. Lástima por su ceguera, por su incapacidad para ver que lo que estaban intentando arrebatarme no era una propiedad, sino la historia misma de su familia. Estaban dispuestos a vender su pasado por un futuro más cómodo, sin darse cuenta de que un árbol sin raíces no puede crecer, por muy altas que sean sus ramas. Dejé que el silencio se apoderara de la habitación. Un silencio espeso, cargado de todo lo que no se había dicho en los últimos años. Pude ver cómo su seguridad inicial se resquebrajaba, cómo la duda empezaba a asomar en sus rostros. Esperaban una protesta débil, quizás algunas lágrimas de viejo sentimental, y luego la firma resignada. No estaban preparados para la calma. Mi silencio era un arma que no sabían cómo combatir. Era el silencio de la madera de un roble centenario,
que ha visto pasar tormentas y sequías, y sigue en pie, firme e inquebrantable. Entonces muy lentamente metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, no para sacar un bolígrafo con el que firmar mi propia sentencia, sino para sacar algo mucho más antiguo y poderoso. Extraje la primera llave de la casa, la de hierro forjado que yo mismo había ajustado en la cerradura hacía más de 50 años. Una llave pesada, imperfecta, llena de historia. La sostuve un instante en la palma de mi mano, sintiendo su frío metálico, y luego la deposité con suavidad sobre la mesa de cristal. El sonido, nítido y rotundo, resonó en la habitación como el tañido de una campana. Esta casa, dije, y mi voz sonó extrañamente firme, como si viniera de un lugar muy profundo de mi ser, se construyó con dos cosas que vosotros habéis olvidado: amor y respeto. Clavé mi mirada en la de Mateo, obligándole a sostenérmela por primera vez en meses. Aquí dentro, ya no queda ni lo uno ni lo otro. Solo hay paredes que guardan el eco de lo que fuimos, y un silencio lleno de reproches. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. La verdad, cuando es pura, no necesita gritar. Se impone por su propio peso, como la gravedad. Así que no, continué, apartando suavemente los papeles con el dorso de la mano. No voy a firmar nada. Hice una pausa, dejando que asimilaran el golpe. Vi la incredulidad en sus caras, el desconcierto. Habían subestimado al viejo carpintero. Habían pensado que mis manos eran lo único que se había debilitado con los años. No voy a firmar, repetí con calma, porque esta casa ya no me pertenece. Y muy pronto, tampoco os pertenecerá a vosotros. La confusión en el rostro de Mateo dio paso a un pánico incipiente. ¿Qué quieres decir, papá?, balbuceó, la fachada de arquitecto exitoso desmoronándose para revelar al niño asustado que había debajo. Clara me miraba con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Por primera vez, yo tenía el control. No el control que nace del poder o del dinero, sino el que emana de la autoridad moral, de la certeza de estar haciendo lo correcto. Saboreé ese instante, no con revancha, sino con una serena sensación de justicia. La justicia que se toma su tiempo, pero que siempre, siempre, acaba llegando. La he vendido, anuncié. La frase fue corta, precisa, un golpe de formón limpio y certero, que partía su mundo en dos. El silencio que siguió fue atronador, más pesado que todas las vigas que sostenían aquel techo. Se miraron el uno al otro, buscando una explicación que no existía. Se la he vendido a una familia joven, con niños, añadí, asestando el golpe de gracia. Gente que sabe apreciar el valor de un hogar. Por cierto, concluí, mirándolos fijamente, les ha encantado la viga torcida del salón, dicen que le da carácter. Mi partida fue tan silenciosa como mi resistencia. Cogí la pequeña maleta de cuero donde había guardado lo esencial, un par de camisas, la fotografía de Elena, la carta que me escribió, y el pequeño pájaro de madera. Al bajar la escalera por última vez, los escalones que mis propias manos habían ensamblado no crujieron, como si guardaran un respetuoso silencio. Mi nieta Sofía, que debió de sentir mi marcha con esa intuición pura de los niños, corrió hacia mí desde su cuarto. No gritó. Se aferró a mi chaqueta con una fuerza desesperada, escondiendo su rostro para que no viera sus lágrimas. «No te vayas, abuelo», susurró contra la tela gastada. Acaricié su pelo, sintiendo el nudo en mi garganta. «Tengo que hacerlo, cariño, pero nunca estaré lejos». Y entonces, metió en mi bolsillo un papel doblado. No miré atrás. Abrí la puerta principal, sentí el aire fresco de la mañana en mi cara, y empecé a caminar. El dibujo de Sofía pesaba en mi bolsillo más que todo el oro del mundo. Era mi verdadera herencia, el único tesoro que me llevaba de aquella casa. Era un retrato de mí, sonriendo en un pequeño taller, mientras un sol radiante entraba por la ventana. En la esquina, con su letra infantil y esmerada, había escrito: «Para el abuelo de las manos mágicas». Ese trozo de papel era la absolución a todas las humillaciones, la refutación definitiva a las palabras de Clara. Mis manos no eran inútiles, eran mágicas. Para mi nieta lo eran y con eso me bastaba. Mientras me alejaba por la calle, dejando atrás 50 años de mi vida, no sentí el dolor de la pérdida, sino la ligereza de la liberación.
Estaba dejando atrás una jaula de paredes frías para caminar hacia la luz de un sol dibujado en un papel. Alquilé un pequeño apartamento en la planta baja de una casa antigua en el corazón del pueblo, no muy lejos de donde nací. Tenía un pequeño patio interior donde las vecinas tendían la ropa y olía a jabón y a geranios. Era humilde, con las paredes desconchadas y el suelo de baldosas hidráulicas gastadas por un siglo de pisadas. Pero era un lugar honesto, un lugar con alma. La primera noche, el silencio era tan profundo que casi podía oír el latido de mi propio corazón. No era el silencio tenso y hostil de la casa de Mateo, sino un silencio sereno, acogedor. Coloqué la foto de Elena en la mesilla de noche, el pájaro de madera a su lado y el dibujo de Sofía en la pared. Y por primera vez en años, dormí profundamente, sin fantasmas ni susurros afilados. Con el dinero de la venta de la casa, después de reservar lo suficiente para vivir sin estrecheces, y de donar una parte a una escuela de oficios para jóvenes en memoria de Elena, mi primera inversión fue para mí. Compré un robusto banco de trabajo de segunda mano, y algunas herramientas que las mías, ya muy viejas, no podían suplir. Pasé una semana entera en el patio, limpiando, afilando y ordenando cada pieza. El sonido del metal contra la piedra de afilar, el olor del aceite lubricante, el tacto de la madera del mango de un viejo formón, todo era un ritual. Era la ceremonia de mi propia resurrección. Estaba despertando al carpintero que había sido adormecido por la pena y la humillación, y al hacerlo, me estaba despertando a mí mismo. Mis manos, por fin, volvían a tener un lenguaje. Mi primer proyecto no fue un encargo, sino una necesidad del alma. La vieja mesa de la cocina del apartamento cojeaba. Era inestable como un recuerdo doloroso. La desmonté pieza a pieza, con paciencia. Lijé la madera vieja, eliminando las capas de barniz oscuro y las heridas del tiempo, hasta que la veta original del pino volvió a ver la luz. La reforcé con espigas nuevas, la encolé con la misma mezcla que me enseñó mi padre y le di un acabado con cera de abeja que olía a campo. Cuando terminé, la mesa era sólida, hermosa en su sencillez. Apoyé mis manos sobre su superficie lisa y cálida y sonreí. No solo había arreglado una mesa, había empezado a reparar mi propia vida, a poner en orden los pedazos rotos de mi dignidad. Pronto, el patio se llenó del aroma a serrín y a trabajo honesto. El panadero, un muchacho joven y amable, se asomaba a veces al pasar. Un día me pidió si podía hacerle una pequeña estantería para exponer sus hogazas de pan de pueblo. Se la hice de madera de castaño, robusta y sencilla. No quise cobrarle, pero él insistió en pagarme con pan caliente cada mañana durante un mes. Luego, la farmacéutica me encargó una mecedora para su madre anciana. Y así, sin buscarlo, el trabajo volvió a encontrar mis manos. No lo hacía por dinero, sino por el placer de sentir la madera transformarse, por la alegría de crear algo útil y bello que serviría a otros. Mis manos volvían a contar historias, esta vez para mis vecinos. Mi amigo Arturo me contaba a veces, con discreción, noticias de mi hijo. Mateo y Clara no aguantaron mucho tiempo en la casa. Los nuevos dueños, la pareja joven, la llenaron de risas de niños, de color y de vida. Y esa alegría se convirtió en un espejo insoportable para ellos. Vendieron la casa que yo les había vendido a ellos, y se mudaron a un apartamento de diseño en el centro de la ciudad. Un lugar, según decía Arturo, con grandes ventanales que daban a una calle ruidosa, lleno de muebles caros pero vacío de calor. Habían conseguido el estilo de vida que anhelaban, pero en el proceso habían perdido su hogar, sus raíces, y sospecho, una parte importante de su alma. El silencio que ahora los rodeaba ya no era una elección, sino una condena. Sofía empezó a visitarme cada jueves por la tarde, después del colegio. Al principio su madre la traía hasta la puerta con gesto contrariado y se iba sin saludar. Pero con el tiempo, fue la propia niña la que empezó a venir sola. No hablábamos mucho de sus padres. Ella se sentaba en un taburete bajo y me observaba trabajar, fascinada. A veces me pasaba una lija o sostenía una tabla. Le enseñé a distinguir el olor del cerezo del nogal, a sentir la suavidad de una superficie bien pulida. Sus visitas eran el ancla de mi semana, un puente de afecto puro que conectaba mi pasado con un futuro que yo no vería, pero que ella representaba. En el silencio de mi pequeño taller, estábamos reconstruyendo los lazos que sus padres se habían empeñado en cortar.
Una tarde, mientras le enseñaba a tallar una pequeña flor en un trozo de madera de tilo, Sofía levantó la vista y me miró con sus ojos serios. «Papá ya no diseña casas», me dijo en voz baja. «Ahora solo mira papeles y suspira mucho». Esa confesión inocente me dolió más que cualquier ofensa directa. Comprendí que Mateo, al despreciar mis manos, había empezado a despreciar las suyas propias. Había cambiado la vocación de crear hogares por el negocio de gestionar propiedades. Se había convertido en uno de esos hombres de traje y alma gris, que tanto temía yo que llegara a ser. El precio de su modernidad había sido su propia pasión. Y esa, supe entonces, era una tragedia mucho mayor que la mía. No volví a ver a Mateo cara a cara. Un día, lo crucé de lejos en la plaza del pueblo. Caminaba con la cabeza gacha, absorto en su teléfono, con los hombros encogidos bajo un abrigo caro. Nuestros ojos se encontraron por un fugaz segundo. En su mirada no vi arrogancia, sino un cansancio infinito, una desolación que me encogió el corazón. Fue él quien apartó la vista primero, como si no pudiera soportar el peso de mi presencia. No hubo saludo, ni reproche, ni perdón. Solo la constatación silenciosa de un abismo insalvable. Comprendí que no había nada que decir. Algunas puertas, una vez cerradas, no se pueden volver a abrir. Y era mejor así. La paz, a veces, consiste en aceptar los finales. En el primer aniversario de la muerte de Elena, fui al cementerio. El sol de la mañana calentaba la lápida de mármol blanco. No llevé flores compradas. En su lugar, deposité sobre la piedra una pequeña rosa de madera de arce, que había pasado semanas tallando, pétalo a pétalo. Cada veta de la madera era un recuerdo, cada curva una caricia. Me senté en el banco de piedra y le hablé, con acento agudo en silencio. Le conté que había cumplido mi promesa, que la casa, nuestro nido, volvía a ser un lugar de amor. Y que yo, su viejo carpintero, había encontrado la paz. No sentí su ausencia como un vacío, sino como una presencia serena que me acompañaba, como el perfume de la madera recién cortada. Los días pasaban con una lentitud agradable, marcados por el sol y el trabajo de mis manos. Cada mañana, después de que el panadero me dejara el pan en la puerta, salía a mi patio y regaba el pequeño olivo que había plantado en una maceta grande de terracota. Lo había comprado en el mercado, un arbolito joven y flexible. Cuidarlo se convirtió en mi pequeña rutina sagrada. Veía cómo sus hojas plateadas se estremecían con la brisa y cómo su tronco se fortalecía poco a poco. Era un ser vivo que echaba raíces en mi pequeño mundo, un símbolo de que la vida, incluso en su tramo final, siempre busca la manera de crecer, de perseverar, de aferrarse a la luz. He aprendido que la dignidad no es algo que te puedan quitar, solo puedes entregarla tú mismo. Durante mucho tiempo, yo estuve a punto de entregar la mía, confundiéndola con la paciencia o el amor familiar. Pero el amor que humilla no es amor, y la paciencia que te anula no es una virtud. La verdadera fortaleza no reside en aguantar el golpe en silencio, sino en saber cuándo es el momento de recoger tus herramientas y marcharte para construir, en otro lugar, un espacio más pequeño pero infinitamente más tuyo. Un refugio donde el respeto sea la viga maestra y la memoria, el cimiento que todo lo sostiene firme y seguro. Mis manos, estas manos que estás viendo, están surcadas de arrugas profundas, como la tierra seca de mi Castilla natal. Tienen cicatrices que cuentan historias de formones rebeldes y manchas que recuerdan el color de la nogalina. Según algunos, ya no sirven para nada. Pero se equivocan. Sirven para acariciar la cabeza de una nieta, para dar forma a un trozo de madera inerte y convertirlo en algo bello, para sentir el calor de una taza de café por la mañana. Sirven para escribir la última página de mi historia con la caligrafía firme de la dignidad. Sirven, en definitiva, para vivir. Y eso, creo yo, es servir para todo. Gracias por haberme acompañado en este relato, por haber escuchado la historia de este viejo carpintero. Vuestra compañía silenciosa ha sido como una ventana abierta en mi pequeño taller. Me gustaría mucho saber qué historias guardan vuestras manos, o las manos de vuestros padres y abuelos. Si os apetece, podéis dejar un comentario contándome algo, o simplemente diciendo desde qué rincón del mundo habéis escuchado. Leer vuestras palabras es una forma de sentir que no estamos solos, que nuestras historias, por pequeñas que sean, forman parte de un tapiz mucho más grande y hermoso que nos une a todos. Si crees que las historias como la mía,
Las que hablan de memoria, de respeto y de la silenciosa fortaleza de nuestros mayores, merecen seguir siendo contadas. Te invito a suscribirte a este canal. Cada suscripción es como un pequeño aplauso que nos anima a seguir buscando estas joyas escondidas en el cofre del tiempo. Al hacerlo, no solo apoyas este trabajo, sino que ayudas a construir un espacio donde la dignidad nunca pasa de moda, y donde las manos de un artesano, por viejas que estén, siempre serán consideradas mágicas. Gracias de corazón, por vuestro tiempo y vuestro respeto.